Listo, entonces bienvenidos a esta increíble clase donde les voy a enseñar cuáles son los 3 secretos para facturar más usando la reprogramación subconsciente. No importa si ustedes son emprendedores o si son empleados, digamos que cuando hablamos de crecer la facturación, si somos empleados, hay veces se puede proyectar como aumentos de salario, como oportunidades nuevas o cositas en paralelo que van saliendo, ¿cierto? Entonces no nos digamos como que nos quedemos solamente en un lado. Y si son emprendedores, tienen empresa o tienen marcas, están en el tema de e-commerce, últimamente hay mucha gente haciendo e-commerce, todo el tema de dropshipping, marcas y demás, pues claramente digamos que esta clase de hoy les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan empezar a escalar las ventas de su negocio. Importantísimo que tengan algo para tomar apuntes, ¿cierto? Es muy, muy importante tomar apuntes de las cosas porque parte de lo que yo les voy a enseñar hoy también es para que ustedes lo ejecuten, ¿cierto? No se trata solamente de ver aquí la clase muy bacana y todo, no, sino es, venga, este ejercicio que Samir dijo, va a hacerlo, si Samir me enseñó a cómo reprogramar una creencia, voy a empezar a hacerlo, si Samir, como que se vayan con información buena para que la empiecen a aplicar, ¿listo? Es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a comenzar. Primero, para las personas que son nuevas en esta comunidad, de pronto es la primera vez que están en una clase conmigo, les voy a contar un pequeño resumen acerca de mí. Yo tengo 32 años, nací en la ciudad de Bogotá y digamos que mi mamá tiene un don que se puede comunicar con dimensiones superiores, llamémoslo ángeles, Dios, universo, como cada uno lo quiera entender. Yo nací con ese don y a mí ese don literalmente lo que me permitió es como entender muy bien la energía de las personas y a partir de entender la energía de las personas, poder identificar dónde hay heridas que tienen las almas, ¿cierto? Todos, digamos que a lo largo de la vida tenemos cualquier tipo de herida, heridas de abandono, de rechazo, ahorita vamos a ver más a fondo, y yo digamos que con mi don puedo ver muy bien dónde están esas heridas para decirle a la persona, vea, usted tiene que corregir este pedacito y esto ya lo puede ayudar a prosperar. Mi primer negocio fue un emprendimiento con 25 años, fue un restaurante que tuvo muchísimo éxito, logramos una facturación de 1.800 millones en 17 meses, pero por mi falta de responsabilidad, por andar delegando todo, no asumir responsabilidad de cuentas, contabilidades, cosas, terminé en una quiebra económica con una deuda de 250 millones ante la DIAN. Eso a mí me llevó a un estado de depresión, fue como un tema bastante fuerte para mí, y después de estar en esa depresión, como que empecé a trabajar mucho en mí, en sanar mis propias heridas, en sanar mis propias creencias, empecé a trabajar en mí, y ahí como que empecé a prosperar. Cuando ya salí adelante otra vez, mucha gente que también había pasado por procesos similares me empezó a buscar. Hey, Sammy, yo también me quebré, bacano, ¿cómo hiciste? Ayúdame, ¿cómo estás prosperando? Tal. Y ahí empecé como a coachar a la gente desde mi propia experiencia de vida, más mi don, y ahí empecé como a hacer el coaching hacia las personas. Hoy en día ya he dado más de 1.500 sesiones uno a uno, más de 9 programas, más de 4.000 alumnos en los diferentes programas, y hoy en día estoy muy enfocado en ayudar a las personas desde partes que son un poquito espirituales, pero muy aterrizadas a que puedan escalar la facturación de sus negocios, tomando todo el tema de creencias, mentalidad, estructuras y cosas que son como la otra parte que no nos cuentan, ¿no? Como que muchas personas están muy enfocadas en cómo crecer facturación de hacer estrategias de marketing, hacer mejores anuncios, hacer no sé qué vaina, hacer metodologías, pero casi nadie está hablando de la otra parte que es las heridas, las creencias, la programación, o sea, todo lo que hay también que es igual de importante, o sea, si lo ponemos en una balanza, es un 50-50. Todo esto, digamos que yo les voy a enseñar hoy, yo lo descubrí pues con un totazo, ¿no? Con lo que me pasó, pero ustedes, digamos como que se los voy a enseñar de una forma fácil, práctica y potente para que no tengan pues que experimentar este tipo de experiencias tesas. Entonces, esto, digamos que yo les voy a enseñar hoy, está totalmente validado, ¿cierto? Es algo que me gustó mucho una vez que me enseñó un mentor y es... 17 años. Ay, ya casi. Voy a sacar por acá. De los 18. Y los que no, de los 18. De los 18. Les recomiendo ya cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, esto digamos que yo apliqué algo que les estaba diciendo que un mentor me enseñó una vez y es las metodologías no fallan porque ya están muy validadas, ¿cierto? Las herramientas están validadas, reprogramar creencias, eso está validado, o sea, todas estas cosas ya se sabe que funcionan. Entonces, ¿qué me dijo él una vez? Y me dijo, mira, Samir, las metodologías no fallan, fallan las personas, ¿cierto? Y es como si yo te digo que tienes que estar 21 días escribiendo en la mañana y en la noche, y de pronto me dio pereza, y de pronto, ay, no, fallan las personas, ¿listo? Las estructuras no fallan porque esto ya está muy validado y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, hay que saber que si uno quiere reprogramar subconscientemente,
tiene que poner el trabajo, ¿listo? Porque es que algo que es mucho también de mi filosofía y es que yo no creo en los gurús que llegan y te dicen, no, te hago tal y tal y te sané. No, o sea, yo te explico lo que hay que hacer, pero el trabajo lo tiene que hacer uno, ¿listo? Uno tiene que entrar, sanar las cartas, las vainas, o sea, el trabajo siempre lo tiene que hacer uno para poder, digamos, que ver transformaciones. Y esto, digamos, que pues fue lo que También hizo principales. Ok, ya volví. Gracias. Entonces vamos a ver cuáles son las tres razones principales por las cuales normalmente la vida de un ser humano no cambia. ¿Listo? Esto es muy común y es, digamos, de toda la gente que ya he podido acompañar como las cosas que he identificado. Entonces, primer parte y algo muy, muy, muy importante son las heridas. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de herida, o el papá que fue jodido en la crianza, o la mamá que fue muy estricta, o la novia que te traicionó pequeño, o el amigo que te faltoneó, o el que te robó. O sea, todos hemos vivido a lo largo de la vida distintos procesos que nos van dejando diferentes heridas. Estas heridas, digamos que se van generando en nosotros en tres tipos de entornos, ya los vamos a ver al detalle, pero lo que pasa es que casi siempre esas heridas generan en el ser humano un pequeño trauma. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que nadie nos enseña cómo sanar eso. Entonces nosotros creemos que porque dejamos de hablar de un tema años, eso ya se sanó. Entonces nosotros los seres humanos somos expertos en evadir las cosas que nos causan dolor. Entonces, por ejemplo, una crianza tesa con el papá. No, pues ya, eso fue hace tanto tiempo, ¿no? Eso sí, ya está bien. Y vaya, encuéntrese al papá de frente y, uff, como que hay tensión, hay estrés, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas pasan. Entonces, eso es muy importante de confrontar las heridas para sanarlas, porque nosotros creemos que al evadir sanamos y eso vulgarmente pues es como un pajazo mental que uno se echa, que realmente se sanó y eso no se ha sanado. Y muchas veces esas heridas que están abiertas son lo que no nos permiten prosperar. ¿Listo? Entonces es muy importante porque las heridas abiertas emocionalmente pesan. Hagan de cuenta que tener una herida abierta con un tema con el papá es como tener unas pesas en los pies y querer ir a correr una maratón y ganar. No nos va a costar, ¿listo? Entonces es importante entender el tema de las heridas. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar esta parte de las heridas. Ya ahorita hablamos de los cierres de los ciclos y de toda la parte de creencias. Vamos primero entonces con las heridas. Les voy a compartir aquí mi pantalla y les voy a mostrar un diagrama súper bacano que les prepare para que lo veamos. Entonces, miren cómo funciona. Entonces, normalmente nosotros los seres humanos tenemos tres tipos de entornos principalmente. El primer entorno es el entorno de los 0 a los 7 años de edad. En este primer entorno, las heridas que nosotros recibimos fueron principalmente generadas por nuestros cercanos. Les recomiendo cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, de los 0 a los 7 años se generan las heridas más comunes del ser humano. Primera herida, herida de maltrato físico y verbal. Espérense que hay el micrófono abierto. ¿Quieres tomar agüita aromática? ¿Quiere agüita? Julián, por favor. Ya listo. Entonces, vamos aquí con el primer entorno. Entonces, de los 0 a los 7 años se puede generar la primera herida, que es la herida de maltrato, sea físico o sea verbal. Si tú recibiste esta herida de maltrato, unos papás muy tesos, que te daban mucho juguete, que fueron agresivos, que fueron, digamos que estuvo complejo, esta herida lo que genera es que cuando tú crezcas, tienes un constante resentimiento y una sensación de víctima. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno, digamos que le tocó muy teso, el papá le daba y le daba y le daba, y uno crece con esa proyección de víctima, es muy difícil prosperar porque las víctimas no prosperan. Porque las víctimas, digamos que les cuesta mucho asumir la responsabilidad de los actos y por eso no pueden llegar, digamos que a facturaciones grandes. ¿Por qué? Porque casi siempre hay algo que pasa que no es culpa mía. Entonces, no es que no vendí porque es que Petro no sé qué vaina. No es que no vendí porque es que la gente ahorita tiene la plata esta para Semana Santa. No es que no vendí, o sea, casi siempre la mente busca operar desde algún lugar, cogerse algo para justificar la falta de resultados. Y eso es una consecuencia de haber vivido una crianza con maltrato físico o verbal. Entonces, por eso es tan importante sanar eso
para que podamos sanar ese victimismo y podamos prosperar más adelante. La segunda herida muy común es la herida del abandono. La herida del abandono, naturalmente la consecuencia cuando crecemos es ese miedo constante a ser abandonado y una dificultad para confiar en los demás. Entonces, ¿qué es en lo que yo veo en las personas que ayudan a escalar sus negocios que tienen esta herida? Es que les cuesta muchísimo delegar y crear equipos. Entonces, tienen ahí en la cabeza metido que es que, no es que si yo le delego a este man me va a robar. No es que si yo le digo no sé qué, no me la va a hacer. No es que nadie lo hace tan bien como yo lo hago. No es que, joder, puta, entonces se queda uno siendo el todero de su negocio. Y obviamente cuando todos comenzamos, pues todos hacemos de todo, pero llega un punto donde el negocio te pide expansión y ahí hay que empezar a delegar para crear equipo, para la persona que te atiende logística, para que el otro que te crea las landings, el contenido, el editor de video, o sea, ya como que se empieza a crecer el equipo. Entonces es muy importante también sanar la herida del abandono para que podamos prosperar y podamos confiar y delegar y crecer equipo. Tercera herida, la herida de rechazo. Entonces, esta herida de rechazo, ejemplos comunes que yo he visto, por ejemplo, me ha pasado con ya unas 3 personas que han entrado a trabajar conmigo, y es que, por ejemplo, el papá esperaba un niño y nació una niña. Y el papá toda la vida trató a la niña como niño, la metió a fútbol, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un rechazo literalmente desde su propia sexualidad y con la persona. ¿Qué pasa cuando tú tienes un área de rechazo con una situación de estas? Y es que cuando creces, tú tienes una falta de valía y te cuesta muchísimo establecer relaciones. ¿Qué es eso de falta de valía? Y es que como tú no sabes lo que tú vales por lo que tú eres, porque desde pequeño, digamos como que no te valoraban por lo que tú eras, sino querían que fueras otra cosa. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? Cuando tú creces, tú te sueles convertir en esa persona que es súper como que lo da todo por los demás y entonces te hago el favor y entonces no sé qué y ta, 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 y como que siempre estás como que, entre comillas, sobreactuándote, o sea, dando demasiado a los demás, le solucionas al uno, al otro, a todo, y la cagada de eso es que ayudar a los demás está muy bueno y todo, pero tú te dejas de último. Y entonces muchas veces si tú estás creciendo un negocio, la facturación de un negocio, tu tiempo es sagrado y tú tienes que estar enfocando tu tiempo en tu negocio para darle, para crear landings, para crear estructuras, promos, todo para tu negocio, pero entonces tu mamá te pide un favor, te pone a hacerle el favor a la mamá. Luego Pepita te pide otro favor, te pones a hacer el favor. Y entonces la gente es dueña de tu tiempo y eso es lo que menos te permite prosperar. Entonces esa herida de rechazo también es importante sanarla para que tú aprendas a gestionar mejor tu tiempo y enfocarte como un rayo láser para hacer lo que tengas que hacer para prosperar. Y la cuarta herida, que es la más común en los seres humanos, es la herida de la humillación. Entonces, la herida de la humillación ya pues son estos padres que fueron ya un poco más fuertes, ya como que te decían cosas pues feas, te humillaban y demás. Y esto naturalmente la consecuencia es que cuando tú creces tienes una baja autoestima, ¿cierto? Unos sentimientos de vergüenza y sueles empezar a ser muy sumiso, pero lo que más pasa con estas personas que tienen herida de humillación es que se vuelven pasivos agresivos. Entonces son estas personas que las tratan mal, son sumisos y aguantan. Aguantan otra, y a la tercera ya, puta, explotan y eso se les vuelve una pelea súper fea, y bueno, ya se vuelve, digamos, algo mucho más incontrolable. Entonces, estas 4 heridas del alma son un poco lo que yo les cuento que con mi don yo puedo identificar muy bien, venga, usted tiene esto, hay que trabajar desde aquí, porque sanando estas estructuras es que uno empieza, digamos que a ver un crecimiento económico grande en sus negocios. Y esto, pues yo en todas las mentorías que he tomado, jamás alguien me lo explicó. Esto yo, digamos, como que lo fui sacando de lo que fui sanando. Yo tenía herida de rechazo, yo era muy gordito, me hacían bullying, o sea, todas estas estructuras yo las fui sanando en mí y así se las planteé en un diagrama. Ese es el primer entorno de los 0 a los 7 años. Luego tenemos un segundo entorno, que es de los 7 a los 25. Aquí aparecen un par de heridas más. Entonces, en este segundo entorno aparece la herida de traición, ¿cierto? Que puede ser la traición de la novia o la traición del amigo, que duele como un hijo de puta, nadie va a decir que una traición no duele. Y esa herida de traición también genera mucho pérdida de confianza, inseguridades y miedos. Entonces, ¿cómo se te proyecta más adelante? También en el tema de equipos y en el tema de confiar en que tu proyecto va a salir adelante. Porque no importa que a ti te haya fallado una persona, a ti luego te va a costar psicológicamente
creer en que tu proyecto te va a prosperar, porque no hay un tema sólido de yo creo que esto puede, sino como una vez me fallaron, y si esto falla también, y si esto no prospera, y si pierdo la plata, y si no, entonces desde ahí empieza a operar la mente. Entonces es muy importante sanar esa estructura de traición. Rechazo, lo mismo, y aquí digamos que hay otra, y es cuando el tema del bullying lo que genera es una herida de anulación y de limitación. ¿Qué es eso? Y es como que tú decías algo en el colegio y te decían, ay, tan bobo, esas bobadas, no sé qué, entonces, pum, te anulaban. Tú decías algo y tu papá, ay, esas bobadas, no sé qué, eso no es tan importante. Por ejemplo, yo veo esto mucho en las mujeres, como que están con hombres muy machistas y entonces las anulan. Entonces, ay, esas bobadas, ay, no sé qué, entonces como si eso no importara. Y eso que pasa que cuando tú creces, lo que sucede es que tu alma evita expresar las emociones por miedo a ser juzgado. ¿Y cuál es la embarrada de eso? Que todo se te va para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, no expresas, no expresas, no expresas. Y luego eso se puede convertir en enfermedad. Entonces empiezas a enfermar, te duele la garganta, te da un montón de gastritis, te dan gripas. Y uno dice, puta, pero ¿por qué me estoy enfermando tanto? Porque has acumulado un montón de emociones que has reprimido y no has podido expresar. Entonces, esas son las heridas de los 7 a los 25 y sus consecuencias. Y ya en la última etapa, que es de los 25 a los 70 años, hay otras heridas que aparecen en el ser humano, unas demasiado importante y está demasiado conectada con la abundancia, y es la herida del merecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a trabajar y pasa algo como que no nos sentimos merecedores de las cosas, no nos sentimos merecedores de la abundancia, normalmente esto viene de qué ángulos. Primero, la religión. Yo respeto en lo que cada persona quiera creer desde que le funcione, todo bien, pero hay muchas religiones que nos hicieron creer que para ser merecedores de grandes cosas en la vida, teníamos que ser, fue puta, pues la Madre Teresa de Calcuta y hacer 60.000 donaciones y 60.000 cosas, pues para que nos pasaran cosas bonitas. Y no se trata tanto de eso. Nosotros somos merecedores de absolutamente todo. Ahora, ¿qué son patrones, digamos, que yo he visto en personas que hacen comercio electrónico, que se pegan una escalada en los negocios y empiezan a vender 1.000 pedidos en 2, 3 días? Y yo digo, uff, escucha, ¿qué pasa ahí? Y están en un nivel de merecimiento que literal es que me lo merezco todo, es que me merezco esta abundancia. Y las personas que no logran, que venden 1, 2, 3, 5 unidades y de ahí no le dan y sufren mucho, literal están muy bajitas de merecimiento. Si tú no te sientes merecedor de la abundancia, no te puede llegar. El primer paso es yo sentirme merecedor para que pueda escalar. Luego hay otras heridas que son la de frustración laboral y falta de propósito. ¿Qué pasa con estas heridas y cómo son las consecuencias cuando queremos facturar, digamos, que más? Entonces, primero, lo que pasa con la falta de propósito es que si tú estás por muchos años en un trabajo que ya no te conecta, que estás ahí como que en piloto automático, como que bueno, sí, por el salario y todo, pero no estás conectado, como que ya no hay propósito, lo que suele pasar es que tú empiezas a buscar otro modelo de negocio, sea comercio electrónico, sea hacer trading, sea, no sé, hay muchos modelos de negocio, tú empiezas a buscar algo en paralelo, pero un error grandísimo que le pasa a la gente es que empiezan a buscar solamente un negocio adicional para hacer dinero. Entonces, lo que pasa es que siempre persiguen el dinero. Es que voy a hacer comercio electrónico porque es que con esto me puedo ganar unos 5 millones adicionales. Entonces, voy detrás de esos 5 millones. Cuando tú persigues el dinero se escapa de ti. Entonces, no hay que perseguir el dinero, hay que perseguir el propósito. Entonces, qué diferente es si tú me dices, no, es que detrás de estos 5 millones adicionales yo voy a poder pagar esta deuda que me tiene, pucha, súper estresado, voy a recuperar mi paz mental, con esos 5 millones voy a poder invitar a mis papás a un viaje en agradecimiento por todo lo que han hecho por mí, con esta plata. Ah, ok, ahí ya hay propósito. Cuando tú persigues el propósito y es lo que vas a hacer con las utilidades de ese negocio, empiezas a escalar más rápido. Pero la gente que persigue el dinero no la logra. Y eso genera también otra cosa que se llama el síndrome del objeto brillante. Y no sé si les ha pasado, pero sobre todo en los que estamos en temas digitales, y es que siempre aparece un modelo de negocio nuevo que esta vaina así, hijo de puta, es lo que me va a hacer millonario. Entonces, en mi caso, no, me decían, no, es que tienes que hacer lanzamientos, porque es que cuando tú lanzas eso, la gente hace 100.000 dólares en 2 días, no sé qué tal. Entonces yo, mentoría de lanzamientos y hacer lanzamientos.
no funcionaba. Luego, no, es que ahora tienes que hacer automatizaciones, infoproductos con embudos, con BCL, con no sé qué tal, y yo listo, entonces me metí a hacerlos, no. Luego no, que el high ticket, tal. No, entonces, ¿qué pasa? Todos los modelos de negocio funcionan. Hay gente millonaria haciendo lanzamientos, hay gente millonaria haciendo embudos, hay gente millonaria haciendo comercio electrónico, hay gente millonaria haciendo high ticket, o sea, todos funcionan, pero el que la embarra es uno, porque como uno va persiguiendo el dinero, está 3 meses en este, no le da resultados, salta a este, no le da resultados, está 2 meses en este, entonces uno salta y salta y salta, pero nunca se enfoca, puta, 2, 3 años en un solo modelo para llevarlo a prosperar. Y eso también tiene que ver por la falta de propósito. Entonces es muy importante conectar el propósito con los negocios que tengamos para que puedan explotar. Cuando yo empecé a camellar más por propósito, y yo decía, puta, qué chimba ayudarle a la gente a facturar más porque es que literal les cambia la vida, están más tranquilos, más conectados, disfrutan más bien. Qué bonito eso. ¡Pum! Ahí empecé a prosperar muy duro. Cuando me enfoqué en cómo cambiarle la vida a la gente, no en cómo hacer más billete. Y eso fue algo que entendí el propósito. La otra herida es sentirte explotado, ¿cierto? Y es como que cuando te tocan pues trabajos muy, muy fuertes, que naturalmente la consecuencia es que vives con mucho rencor y naturalmente te mete en la perspectiva de la víctima porque es, pobrecito yo, no sé qué, es que me explotan, es que me dan muy duro, es que ta, ta, ta. Y lo mismo, la víctima es muy difícil que prospere. Y la otra herida es la de los miedos económicos y esto le pasa a muchísimas personas. A mí también me pasaba, el que diga que no le pasa, no sé, está hablando paja, pero es que cuando hay miedos económicos, el miedo paraliza. Entonces, aparece una oportunidad que te puede cambiar la vida, que es algo que te puede llevar a un mejor lugar, que te va a llevar a facturar más, lo que sea, pero entra el miedo. Y hay dos maneras de operar desde el miedo. El miedo o te paraliza o el miedo te impulsa. ¿Por qué miedo hay? O sea, yo les digo, cuando yo iba a emprender, vendí el carro, me estaba metiendo como en 100 millones de créditos, no tenía nada, pero yo decía, estoy cagado al susto, pero me lanzo. Y el miedo me impulsó a emprender. Fue muy abundante y luego tuve una quiebra. Pero ¿qué pasa? Accioné. Entonces, algo importante que les digo, y ustedes siempre tienen que accionar a pesar del miedo, porque el miedo está. Pero ¿qué pasa? Mi lema es, la peor vuelta es la que no se hace. Entonces, hay que intentarlo siempre, porque que uno se muere, ay no, ahí quedó Samir que quería hacer un comercio electrónico, pero nunca lo intentó. No, ¿cómo así? Que intentó esto, lo uno, lo otro, tal, probó, iteró, porque estamos aquí es para probar. Entonces, esas son como las típicas heridas, ¿cierto? Y algo también que pasa con las heridas es que como los seres humanos, lo que les explicaba, por naturaleza evadimos las heridas, entonces lo que casi siempre hacemos es que caemos en estos escapes. Entonces, hay un escape que es la comida, ¿cierto? Y es cuando me siento mal, me siento bajito, lo que sea, a comer, a comer, a comer, porque la comida te puede estabilizar emocionalmente. Luego está el licor, la fiesta, las drogas, el sexo, las apuestas o hay personas que escapan de sus heridas trabajando. Entonces son las personas que se vuelven como workaholics y es que la vida se vuelve camellar y camellar y camellar y camellar y al final no tienen equilibrio en nada, se terminan reventando en salud. Entonces, este es como uno de los pilares más importantes. Ya. Este es uno de los pilares más importantes de sanar, ¿listo? Yo les digo, miren, haciendo, o sea, uno entrando a sanar heridas, no se imaginan cómo se mueve la vida, cómo cambian las cosas, literal, porque eso es un pilar muy grande en todos los seres humanos. Hasta ahí estamos claros, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Ya vamos a entrar en la segunda parte, que son cierre de ciclos. ¿Estamos bien, Jenny? ¿Bien? Súper. Listo, excelente, gracias. Listo, entonces vamos con la segunda parte, que son los cierres de ciclos. Entonces, primera parte clara, que son heridas que los seres humanos tenemos y es muy importante sanar para prosperar. Vamos ahora con lo que se llaman los famosos cierres de ciclos. Entonces, ¿cómo funciona esto de los cierres? Miren, y es que realmente nadie nos enseña cómo carajo cerrar un ciclo. Literal, a ti te termina la novia y eso queda en de puta, te traicionó y entonces se bloquean y se dicen groserías y quedan bloqueados y eso quedó ahí y ya, chao. Y el amigo que te traicionó, lo mismo. Y el que te robó una plata de suerte y tal, tal, tal. Entonces, nadie realmente nos dice, espérate, te pasó esto, tú tienes que sanar, paso uno, paso dos, paso, o sea, realmente, ¿cómo se sanan ese tipo de cosas? Entonces,
¿Qué sucede? Y algo muy importante que tenemos que entender es que la vida aquí, el planeta Tierra, es como un colegio. Todos realmente vinimos aquí a aprender. Todos estamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Todos estamos en cursos diferentes. Hay unos que estamos en primaria, otros en bachillerato, otros en maestría, otros en doctorado. Todos nos vemos iguales, pero todos estamos aprendiendo diferentes cosas en este colegio. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no hacemos cierres efectivos desde la conciencia, solemos repetir patrones en la vida. ¿Cuántos de los que están acá en la clase han repetido patrones? ¿Cuántos les han pasado cosas repetitivas que atraen el mismo tipo de persona, que pierden un negocio similar, que pasa algo? ¿Cuántos les ha pasado como que repiten un patrón desde cualquier ángulo de su vida? ¿Les ha pasado como que se ven en situaciones repetitivas, personas, negocios, cosas, dineros? ¿Les ha pasado que repiten patrones? Pueden dejármelo ahí en el chat. Súper. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, miren, Nicolás dice sí, Jenny también. Excelente. Entonces, miren, literalmente les voy a explicar energéticamente por qué es tan importante cerrar un ciclo y cuáles son, digamos, como que pautas importantes para hacerlo. Entonces, miren, les voy a volver a compartir aquí mi pantalla, pero vamos a hacer un dibujito aquí para que lo tengamos chévere. Entonces, miren, voy a poner aquí una fotico en blanco y vamos a dibujar. Listo. Entonces, miren, les voy a contar mi proceso, literalmente lo que yo viví con mi proceso de quiebra y los ciclos que yo tenía abiertos y qué me tocó hacer para poder sanarlos y para poder prosperar. Entonces, miren, listo. Entonces, voy a poner por aquí, este soy yo. Y cada ciclo abierto, cada herida que yo tuve, voy a dibujarla como un cuadradito. ¿Listo? Entonces, primero, entonces, me pasó el tema de la quiebra económica y mi quiebra económica fue porque el administrador de mi negocio, digamos que estaba falsificando los pagos de proveedores y los pagos de impuestos y yo creía que le estaba pagando todo y realmente estaba sacando la plata del negocio. Entonces ahí, eso fue muy fuerte para mí porque fue una traición de un amigo que yo le había puesto a administración y yo literalmente detestaba a ese man. O sea, yo no lo podía ver. Literal, yo lo odiaba y me soñaba con él. O sea, tenía demasiado rencor hacia él. Entonces, ese primer proceso lo tenía ahí abierto. Entonces, ese primer proceso, vamos a ponerle aquí, que ese proceso le vamos a poner admin. Ese era un ciclo que tenía ahí abierto. Luego, ¿qué pasó? Yo tenía otro ciclo abierto y era que mi mejor amigo era mi socio en el restaurante. Íbamos 50-50. Cuando ese negocio empezó a prosperar, no, eso mejor dicho, los mejores socios, una chimba, mejor dicho, estamos viendo, está espectacular. Cuando pasó el robo y quedamos en 250 millones de deuda, él me dijo que él no iba a responder por nada, porque yo era el que estaba al frente del negocio. Entonces, que yo tenía que asumir los 250 millones solo. Entonces, ese otro ciclo que yo tenía abierto también me dolió mucho porque fue como una traición y pues era de mi amigo. Entonces, también como que, uff, fuerte. En paralelo, digamos que estaba saliendo con una pelada y no funcionó. Entonces también como que en relación también estaba ahí, digamos como que afectado emocionalmente. Y lo otro que me pasó es que me pasó algo y es que cuando estaba muy abundante yo tenía muchos amigos y cuando me fui al piso ya no había amigos. Entonces me quedé sin amigos, ¿cierto? Entonces, estos eran como los 4 procesos que yo tenía abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue antecitos de pandemia que me pasó a mí todo esto. Entonces, yo estaba en mi cuarto con un odio a ese man que me robó, triste por lo de mi amigo, triste por lo de la relación, triste por lo de los amigos. Estaba en esa depresión, con esos pensamientos, o sea, así súper mal. Y yo dije, güey, puta, o sea, yo nunca había tenido un pensamiento, o sea, yo dije, levanté la mano y le dije a mi mamá, no, mamá, mira, está llegando una cosa súper fea, necesito un terapeuta, dale, busquémoslo, todo bien. Conseguí un terapeuta y fui a camellar con él. Y él me dijo, mira, Samir, te voy a explicar cómo funciona tu energía y por qué tienes que empezar a cerrar ciclo por ciclo, porque si no, no vas a poder prosperar. Miren esto tan chévere que aprendí.
Entonces me dice, la energía más valiosa que tiene un ser humano se llama la atención. Tu atención es lo que más vale en tu vida y luego va tu dinero. Entonces, la atención es como una, es como una batería. Vamos a dibujarla aquí como una batería. Imagínense su atención como una pilita. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer aquí que está el 100% de su atención. Eso es una batería. ¿Listo? El 100% de la atención. Dios mío, no me escriba. Listo. Entonces, ¿por qué se dice que la atención es la moneda más alta de un ser humano? Porque, por ejemplo, tú antes de comprar, por ejemplo, un programa o no sé, pero por ahí estaba Nico que tuvo una sesión conmigo y pongamos el ejemplo de Nico y es, Nico antes de pagar una sesión conmigo, él me dio su atención. Él empezó a ver los videos, empezó a ver el contenido, empezó a ver las historias, empezó a ver estas clases. Entonces ya me dio su atención, su atención, su atención y posteriormente a eso que me dio su dinero. Y dijo, venga, me gusta, quiero aprender de Samir. Entonces, así funciona siempre. Tu atención es tu moneda más alta antes de tu dinero. En lo que tú enfocas tu atención, siempre posterior puede venir tu inversión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí tengo el 100% de mi atención, pero tengo estos 4 ciclos abiertos, entonces vamos a poner un ejemplo, y es, este robo de este man, del 100% de mi atención, se me llevaba el 25%. Entonces, esto aquí ya baja y plum, toda esta energía se va aquí. Y como no se ha cerrado, es una fuga. Entonces es pura energía vital que se pierde, porque es rencor, porque es rabia, o sea, eso no es positivo. Pero entonces yo lo odio, este tipo de puta, cómo me robó, que no sé qué, que tal, yo, ay, envenenado. Luego lo mismo con mi amigo, otro 25%, otro 25% acá y otro 25% acá. Entonces tenía 4 ciclos sin cerrar que capturaban toda mi energía y toda mi atención. Ahora, él me dijo, mira, Sammy, si tú quieres prosperar, y tú acá quieres ahora crear un nuevo modelo de negocio y que esto pueda prosperar, para que este nuevo modelo de negocio prospere, necesita mínimo el 80% de tu energía para que esto pueda prosperar. Y yo no tenía ni el 5% disponible porque toda mi energía estaba tirada en esos 4 procesos abiertos. Entonces el que me dijo, listo, vamos uno por uno a cerrar ciclos. Primero, cerremos el ciclo de este man, del robo y de las vainas. Entonces, ¿cómo se cierran ciclos? Cerrar ciclos de manera profesional y ya como súper top son como unos 7 pasos. Cosas generales que ustedes pueden ir como analizando y que pueden ir cacharreándole ahí, entendiendo la lógica de que si la vida es un programa y todo me viene a enseñar, entonces de este robo yo literalmente me contesté que me vino a enseñar esto. O sea, literal, que aprendí de ese error. Entonces, por ejemplo, en el momento, como uno tiene tanto rencor y tanta rabia, uno no ve un carajo. Entonces uno dice, pero ¿qué me va a enseñar ese hijo de puta si me robó? Así que, pero luego cuando uno ya empieza como, hey, no, venga. Entonces, primero, ¿qué aprendí? Yo era muy responsable con la contabilidad. Yo no estaba verificando las transacciones. Yo solté el manejo del dinero. El dinero no se suelta en los negocios. El dueño maneja los dineros. O sea, aprendí muchas cosas. Entonces empecé a escribir. Listo. Cuando ya empecé a escribir, empecé a hacer unas herramientas para sanar el rencor, para pasar la página, muchas otras herramientas que él me enseñó. Y así lo empecé a hacer por cada uno de los ciclos. Entonces, entre más empezaba a sanar, ya mi energía estaba mucho más disponible de mi atención y esto fue lo que empecé a aplicar en mi negocio online y ahí fue que empecé a prosperar nuevamente. Entonces, esta es la segunda parte que es muy importante y por esto es que es tan valioso y tan importante que aprendan a cerrar ciclos. Y ahora, si el ciclo no se cierra, literalmente, entonces si yo me quedo, entonces primero, si me quedo con el rencor, lo mismo, es como quedarme con unas pesas en los pies y querer avanzar, no me va a dar. Y segundo, si llega la vida y me dice, ah, no, Samir no aprendió que tenía que ser juicioso con la contabilidad, estar encima de las cosas de ese error, ¿qué hace la vida? Naturalmente me va a repetir el proceso. Entonces vuelve y me dice, ah, no, esta Samir no la entendió, entonces se la voy a poner aquí. Entonces va a tener otro aprendizaje de contabilidad en su nuevo negocio. No,
O sea, bastante duele un totazo, una quiebra, un robo, como para puta, uno repetirlo. Entonces, por eso es tan importante hacerle buenos procesos de sanación y buenos procesos de cierre a todos los ciclos y a todas las experiencias que tengamos. Si no, la vida no lo va a volver a poner. Y ¿saben qué es lo más cagada? Que la primera vez duele, es un totazo, es fuerte, pero la segunda vez, puta, ni se diga. Y la segunda vez es más fuerte, ¿y saben por qué es más fuerte? Porque la vida dice, oiga, este man no aprendió con 250 palos en dedo. O sea, ¿será que me toca tirarle uno de 500? No, no, gracias. Por eso me hice mi proceso y por eso le paré bolas a esto. Pero hay gente que le pasa. Y vemos, ¿no? Gente que se quiebra una vez, ¿no? Y luego, una super quiebra y dice, "Pues, pucha, no aprendieron de la primera. ¿Listo? Entonces, es muy importante estos ciclos, entender cómo cerrarlos, cómo integrarlos para, digamos que, poder avanzar. ¿Hasta ahí es claro? Vamos a ver por aquí. Y vamos a... Sí, listo. Excelente, gracias. ¿Cómo vamos? ¿Les está gustando? ¿Están aprendiendo? Regálenme un 100 ahí en los comentarios. Si está chévere, están aprendiendo, está buena la info. Y seguimos. Listo. Sí, Sami, sí, señor. Excelente. 5 súper. Gracias. Epa, gracias, gracias. Excelente. Chévere, chévere que así manejamos una buena energía en la clase. Listo. Y vamos ahora entonces, con la parte de las creencias, que esta parte, pucha, literal, es demasiado, demasiado importante que las podamos, literal, transformar. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo funciona este tema de las creencias. Entonces, miren, vamos a hacerlo por aquí. Listo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y vamos a hacer hasta aquí las verbales. Por aquí hay gente que haga comercio electrónico. A ver si les pongo un ejemplo chévere de comercio electrónico para ahorita que se las voy a poner por aquí. Me dicen, listo. Por ahí hay una preguntita, ya les contesto. Listo, muy bien. Listo, por aquí dice, ¿puedes dar más ejemplos de cómo puedo sanar o qué acciones para sanar? Yo no, yo, listo, súper. Entonces, bueno, más cosas para sanar, digamos como que una herramienta muy buena que tú puedes hacer para saber si tienes que sanar o no, que es como un indicador, es súper chévere y es mándale amor a esa persona que fue tu agresor. Entonces, por ejemplo, si tu papá fue súper teso, y hace el ejercicio, imagínate a tu papá enfrente tuyo y dile, te amo, papá, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. ¿Qué puede pasar en ese momento? Si no hay herida, si ya se sanó, no sientes nada, todo bien. Pero si la herida está abierta, tú vas a sentir que sale una espinita del pecho que dice, no, la chima, cual te amo, hijo de madre, todo lo que me dice, normal. Entonces ahí sale a flote la herida. Entonces, enviar amor es un excelente indicador para saber cómo estamos frente a una herida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo hoy en día, ¿qué me pasó con ese man que me robó? No, yo empecé a mandarle la buena, que Dios lo bendiga. Antes yo decía, pues puta, que se enbillete ese man, a ver si me paga. Literal, o sea, yo decía que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Literal, esa era mi energía para poder sanar. Entonces, mandar amor es un súper buen indicador. Ahora, vamos con lo que es reprogramación. Entonces, es toda la parte de las creencias. Entonces, miren cómo funciona esto. Entonces, primer dato muy importante de entender y es, un ser humano en promedio tiene 60.000 pensamientos en el día, de los cuales, de esos 60.000 pensamientos, el 95% son de manera automática y son muy similares a los del día anterior. Y la cagada de eso es que el 80% de esos 60.000 pensamientos son negativos. Y uno dice, pues pucha, pero ¿por qué uno es así de rayado? O sea, porque el pensamiento automático es, ¿y si me va mal? ¿Y si me quiebro? ¿Y si no sé? O sea, porque uno se va ahí, ¿no? El easy más tragedia. ¿Y si no funciona? ¿Y si no sé qué? ¿Y si quemo la plata? ¿Y si no sé qué vaina? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Entonces, yo me puse a estudiar esto con un man que fue el que trajo este tema de las creencias a nuestra vida y es el doctor Bruce Harold Lipton. Él
es premio Nobel y escribió un libro que se los recomiendo de todo corazón si se lo pueden leer. Se llama La biología de la creencia, donde él que logró comprobar, y es que él comprobó científicamente que nosotros los seres humanos somos programados de los 0 a los 7 años de edad, principalmente por nuestros entornos. De los 0 a los 7, casi siempre papá y mamá o los familiares que nos criaron. Entonces, ¿qué pasa con este tema de las creencias? ¿Cómo funciona? Entonces, miren, nosotros tenemos dos mentes principalmente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente de nosotros es la mente que es lógica, que razona, que analiza las cosas, que casi todo lo necesita como verificar, que es la que toma las decisiones, ¿cierto? Esa es la mente consciente, como la que es un poquito más como que analítica, como más, aquí más aterrizadita. Y tenemos la mente subconsciente. La mente subconsciente es literalmente la mente donde se programan todas nuestras creencias. Esta es la mente que fue programada de los 0 a los 7 años de edad. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, imagínense a la mente subconsciente como un niño chiquito de 5 años. Entonces, se cree todo lo que uno le dice. No sabe diferenciar si es un chiste o es en serio. No tiene sentido del humor de lo inocente que es. Es automática y es el 95% de los resultados de tu vida vienen de la mente subconsciente. Y aparte, todo lo que tenga alojado como una creencia, lo que tiene que hacer ella es traerlo a tu realidad para comprobarte que la creencia es cierta. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, miren, principalmente hay algo que quiero hacer un énfasis, es, hay mucha gente que me dice, Sammy, pero ¿por qué carajos nos programaron tan mal nuestros papás? Entonces, primero hay que entender algo y es que nuestros papás no lo hicieron con ninguna mala intención, ni mucho menos. O sea, nuestros papás nos entregaron la información que tenían. Si a nuestros papás les dieron rejo, pues nuestros papás nos dieron rejo a nosotros. O sea, literalmente hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían disponible. Pero ¿qué sucede? Muchas de estas programaciones muchas veces vienen desde el ángulo del amor y de la sobreprotección. Entonces, les pongo un caso típico que yo veo mucho y es, a mí me llega mucho una mujer, 20 y pico de años, que le ha ido muy mal en las relaciones. Entonces me dice, Sammy, es que me ha ido mal, me salen nombres súper perros, me traicionan, me la hacen, no sé qué, o sea, el amor es una mierda, tal. Entonces yo le digo, lo siento mucho, pero quiero que me expliques un poquito, quiero que me cuentes qué te decía tu mamá acerca del amor y de los hombres. Entonces la niña me dice, no, pues a mí mi mamá siempre me decía que tuviera mucho cuidado, que los hombres eran perros, que mirara a mi papá que se la hizo a ella, que me cuidara, que los hombres solo se querían acostar conmigo y no sé qué. Entonces uno dice, una mamá obviamente le dice eso a la niña, pues para protegerla, para cuidarla, todo con la mejor intención del amor, pero ¿qué hace? Lo que le mete es una programación súper negativa, porque ¿qué pasa? Por naturaleza, los dos seres humanos en los que tú más confías son papá y mamá. Entonces, claro, tú jamás vas a creer que tu mamá te va a decir algo negativo a ti. Entonces, si tu mamá te dice, cuidado que todos los hombres son perros, tu mente subconsciente recibe eso, lo programa y ¿qué tiene que hacer? Traerte a tu realidad todos los hombres perros para comprobarte que esa creencia es cierta. Entonces es donde uno dice, "Jue puta, entonces, ¿qué cantidad de cosas yo puedo tener programadas? Y por eso es que mi realidad no cambia. Entonces, ¿qué es muy importante? Entender cómo funciona este tema de las creencias. Entonces, mire, cuando yo tuve mi quiebra económica y yo estaba en pandemia, yo empecé a consumir muchísimo YouTube. Entonces yo empecé a ver muchos podcasts. En ese momento estaba muy en auge los podcasts y los podcasts y los podcasts. Entonces yo empecé a ver muchos podcasts de emprendedores. Entonces yo veía gente que emprendía en el mundo digital y empezaban a hacer mucho dinero y no sé qué, ¿verdad? Y yo empezaba a analizar cómo hablaban todos, ¿no? Y me di cuenta que la gran mayoría de estos emprendedores que tenían muy buenos resultados, todos pensaban de una manera muy similar.
hablaban del dinero similar, o sea, habían muchos patrones que eran como muy parecidos todos. Entonces, ¿qué me di cuenta? Y es que el camino hacia la riqueza ya está inventado, o sea, nosotros no nos tenemos que inventar la rueda, que es lo único que nosotros sí tenemos que hacer es replicar las creencias que estas personas muy exitosas tienen programadas. Porque si yo logro programar esas creencias en mi mente subconsciente, naturalmente voy a llegar a los resultados. Claro, no es de la noche a la mañana, pero si ya me programo así, pues pongo el trabajo y naturalmente puedo ir llegando a esos resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona ese tema? Entonces, hay algo que se conoce como la fórmula para llegar a la riqueza. ¿Cómo funciona esa fórmula? Entonces, miren, la fórmula es así. Los pensamientos que nosotros tenemos son lo que nos llevan a nosotros a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son lo que nos llevan a nuestras acciones y nuestras acciones a nuestros resultados. Ahora, si tú estás en abundancia o estás en escasez, eso es un resultado de esa fórmula. No quiere decir que la abundancia es bien y la escasez es mal, no, es un resultado de una fórmula. Pero entonces, si lo primero en esta fórmula es el pensamiento, ¿qué carajos es lo que determina que cuando tú vas a hacer un negocio, un emprendimiento, lo que sea, tu primer pensamiento sea, ¿y si me va mal? ¿Y si pierdo la plata? ¿Y si no vendo? ¿Y si no funciona? O sea, ¿y si me va súper bien? ¿Y si me embilleto? ¿Y si la rompo? ¿Y si, o sea, qué es lo que determina que tu primer impulso automático se vaya hacia el negativo o se vaya hacia el positivo? Lo que determina ese primer pensamiento es tu programación. Entonces, si tú de chiquito fuiste programado todo el tiempo por tus papás, que es que no hay, que eso es muy duro, que es que los ricos son malos, que es que no sé qué, pues puta, tu primer pensamiento automático pues va a ser negativo. No tienes cómo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en la programación que recibimos, porque la programación es lo que genera el pensamiento. Si yo cambio la programación y logro que mi primer pensamiento es, ¿y si la rompo? ¿Y si me embilleto? ¿Y si me va súper bien? Pues, puta, ahí empieza a cambiar mi realidad. Entonces, ahí es donde hay que hacer el trabajo. Esa es la reprogramación subconsciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros, los seres humanos, tenemos principalmente tres tipos de programaciones por medio de las cuales nuestra mente subconsciente fue programada. La primera es la programación verbal. La segunda es la programación por incidentes traumáticos. Y la tercera es la programación perdón, primera es verbal, la segunda es modelos de referencia y la tercera son incidentes traumáticos. Vamos a enfocarnos en la verbal. Entonces, ¿cómo funcionan las programaciones verbales? Entonces, las programaciones verbales son literalmente cada una de las cosas que nosotros escuchamos que papá, mamá o las personas que nos criaban decían acerca del dinero o del emprendimiento o de los negocios digitales o del comercio, de lo que sea, o de las personas o de las relaciones o de los hombres o las mujeres, porque todo se programó ahí. Entonces, quiero que me compartan ahí en los comentarios qué creencias ustedes recuerdan haber escuchado. Que los ricos son malos, dice Jen. Ok. ¿Qué otra por ahí los demás recuerdan haber escuchado? Que la plata daña a la gente. Ujú. Muy común. Que la plata no es buena. Ok. Hoy tenemos que entre más plata, más te corrompes. Ujú. Que desde que haya tranquilidad es suficiente. Ok. Que hay que trabajar mucho. La del esfuerzo. Que es muy difícil lograr el éxito en algo diferente a un trabajo tradicional, que eso es suerte, uff, literal, programación dura. Listo, entonces ahí tenemos varios ejemplos. Vamos a coger algunos para saber cómo literal. Entonces, lo primero que les tengo que explicar es literalmente
cómo una creencia de esas realmente nos puede afectar nuestra realidad. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera, que es de las más comunes. Que la plata daña a las personas, o que los ricos son malos, o que la plata no es buena, o que entre más plata más te corrompes. Esa asocia, digamos, que el mismo concepto, que la pusieron varios. Entonces, ¿qué sucede? Si tú llevas escuchando que los ricos son malos, que la plata corrompe, que todas esas cosas, más de 10, 20 años, 30 años de tus papás, ¿qué va a pasar? Que tu mente subconsciente también tiene un propósito y es mantenerte a ti vivo, bienestar, que tú siempre estés bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llevas escuchando que la plata es mala, que los ricos malos, que la plata daña, que la plata corrompe, ¿qué va a pasar? Tu mente subconsciente va a coger y va a asociar el dinero como algo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero si te vienen negocios grandes o buenas ventas, va a sabotear, va a crear autosabotajes para que tú no llegues a esas buenas ventas en función de protegerte a ti. Porque mucho dinero en tu realidad representaría que te vas a dañar, que te va a pasar algo malo, que te vas a corromper. Entonces, en la subconsciente empieza primero a alejar el dinero. Entonces, ejemplo, la gente que hace comercio electrónico. Uy, me fue súper bien, un montón de ventas, no sé qué, y luego un montón de evoluciones, problemas, no sé qué, y dice, no me las fue puta, me fui a perder. Pucha, pero ¿qué pasó? Es eso. Entonces, la mente subconsciente te está protegiendo a toda costa, porque puede que el dinero esté programado como algo malo. La gente que está en un trabajo tradicional. Entonces, uy, no, me fue súper bien, me quedó 2 millones este mes para poder ahorrar mis cosas, no sé qué. Se te daña el carro, el impuesto no sé qué mierda, te ponen un comparendo y pum, se van esos 2 millones en un momento. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué si tenía esa plática ahí? Entonces, eso es la mente subconsciente protegiéndote para que no tengas dinero porque el dinero daña. Entonces, ahí es donde uno dice, pucha, delicado. Entonces, ese es el primer concepto. Ahora, ¿cómo rompemos esa creencia de que el dinero daña a las personas? Entonces, miren, realmente, ahí dice Julián que se le pasa, literal, entonces así funciona. Entonces, ¿qué pasa? El primer concepto que quiero regalarles aquí es que el dinero es neutral. El dinero es como un cuchillo. Yo puedo hacer una cena deliciosa o puedo apuñalar a alguien, ¿cierto? Entonces, no es el dinero realmente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí hace el dinero es que el dinero siempre saca a flote la verdadera esencia de la persona. Entonces, por ejemplo, ese man que se ganó 1.000 millones de pesos y se volvió perro, mujeriego, ahora tiene mujer, hermosa, no sé qué, ¿verdad? Ese man siempre fue una caspa. Solo que ahora pues tiene los medios para hacerlo, pero siempre fue una caspa. Si tú eres una buena persona y te ganas 1.000 millones y estás en tu emprendimiento, contratas personas, creces tu empresa, haces empleo, o sea, pasan cosas bacanas, sale esa buena esencia tuya. No es que el dinero, entonces ahora me va a volver un loco perro mujeriego porque tengo plata. No, o sea, ese man siempre lo fue. Entonces es bien importante eso. Nunca crean que la plata corrompe. La plata saca tu verdadera esencia siempre a flote. Veamos otra. Y es el tema, a ver, la plata no es buena, los ricos son malos. Veamos, hay una que me gustó aquí, la de hay que trabajar mucho, ¿cierto? Entonces, esta la pusieron que es importante también. Y esa es una de las creencias que más hay que trabajar si queremos prosperar y sobre todo cuando estamos migrando de un trabajo tradicional a un negocio digital. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros toda la vida entonces vimos a nuestros papás que decían, es que hay que moler para conseguir las cosas en la vida, es que hay que trabajar duro, es que hay que no sé qué, ta, ta, ta. Claro, obviamente pues no los decían con un buen propósito de que aprendiéramos a camellar y saliéramos adelante. O sea, se entiende que es buena la intención, pero ¿qué pasa? Se programa en nosotros que la única manera de hacer dinero es bajo el esfuerzo y el sacrificio. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Entonces, listo, yo venía de esa creencia. Mi papá es empresario, que tienes que trabajar fuertemente y no sé qué tal, listo. Entonces, yo empecé trabajando en una multinacional de tecnología. Renuncié, monté el restaurante. Y cuando hacía mucho dinero, trabajaba como un burro, de lunes a lunes, 2 años sin parar. O sea, eso era de 7 de la mañana a 11 de la noche y un restaurante no para y o sea, eso era una locura. Y claro, facturaba mucho, pero claro, a costa de que ya enfermándome estaba flaquísimo, o sea, estaba re mal. Pero claro, esfuerzo, 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 abundancia, abundancia, abundancia. Cuando ya salí de eso y quise emprender mi negocio digital, al principio no vendía un culo.
Yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, hago el taller, súper lindo, la información, bacana, la gente. Nada, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que mi cabeza y mi subconsciente, como era pues crear contenido, hacer cosas, pues no veía pues que me estuviera matando y sudándola, pues, entonces no asociaba como esfuerzo, entonces no me traía resultados. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó reprogramar esa creencia y empecé a cambiarla a que el dinero llega fácilmente a mi vida y sin esfuerzo. Literal, porque entonces, claro, para que esto empezara a prosperar y uno empezara a ver ahí ventas, tin, 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 pues claro, eso es sin esfuerzo, obvio. No, no quiere decir que uno no haga nada, pues porque me puta, vaya, haga landings, anuncios, creativos, campañas, obvio se trabaja, pero no es, fue mucho uno ahí matándose físicamente. Entonces, muchas veces, y el patrón más común que he visto en las personas que empiezan a prosperar con negocios, emprendimientos en paralelo a sus trabajos, es que empiezan a trabajar mucho esta creencia del esfuerzo y de la lucha. Entonces, esa también es muy común. Y hay otra que es súper loca y se llaman lealtades, y miren esto como es de loco y que es importante que lo entiendan también, y es que mi mamá, yo a los 18 años me volví un loquillo, empecé a rumbear, a consumir drogas, súper mal relacionado, personas que fiestas electrónicas, narcotráfico, bueno, yo estaba re mal, literal. Y yo llegaba a la casa con 18 años y yo le decía a mi mamá, no, es que yo a los 25 voy a ser millonario y voy a tener un avión y no sé qué. Y entonces mi mamá, obviamente muy preocupada que yo me pusiera pues a hacer bobadas, me decía siempre, Samito, pero es que tú para qué quieres tanto dinero? Con que tú tengas lo suficiente para vivir, está bien. O sea, vivir con lo justo es digno. Y ella me lo decía siempre. Claro, obviamente pues preocupada que yo no me fuera a hacer bobas. ¿Y saben qué me empezó a pasar después? Y es que en la universidad empecé a trabajar en finca raíz. Entonces yo vendía apartamentos. Y si vendía un buen apartamento me podía ganar 5 o 10 millones en una comisión. ¿Y saben qué pasa? Me ganaba 10 millones de pesos con 19 años en la universidad. ¿Y qué hacía? Me iba a rumbear, consumía droga, me lo tiraba en licor y literal llegaba a final de mes y me quedaban como 500.000 pesos para pagar mis cosas y ya. Y yo decía, pues puta, ¿cómo es posible que haga todo este dinero y al final de mes tenga lo justo para pagar mis cosas? Claro, vivir con lo justo es digno y estaba siendo leal a lo que mi mamá me había dicho. Entonces no importaba la cantidad de dinero que yo generara, siempre quedaba con lo justo para pagar mis cosas. Entonces, eso también fue una programación que, digamos, me programó mi mamá con el amor, pero miren la cagada que después pasa en el futuro. Entonces, es bien importante esta parte de las creencias. Para la gente que hace comercio electrónico y los que quieren emprender en marcas y en temas digitales, les voy a decir algunas de las más comunes que yo veo para que las puedan reprogramar. Primero, que hay que matarse 24 horas trabajando para tener éxito. No, tienen que programarse en que pueden tener éxito trabajando las horas que ustedes elijan en su negocio. Si son 8 horas, son 8. Si son 5, 5. Si son 3, cada uno tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque las ventas son una extensión de la energía de nosotros. Si yo estoy aquí reventado, mamado, ojeroso, ¿qué carajo voy a vender? Nada. Pero si yo estoy bien, tranquilo, mi energía está bien, empiezo. A ver, digamos que buenas ventas. ¿Listo? Que no es nada fácil tener resultados, literal, o que es suerte, por ahí, como decía Nico, literal, es fácil para mí conseguir productos que tengan excelentes ventas. Tres, que hay que quedarse hasta 3 días sin dormir si es necesario, lo mismo, sacrificio, nada. Literal, mis ventas están relacionadas con mi vibración, entre mejor descanso, más venta. Que es normal tener problemas de salud con tal de estar trabajando. Fue pucha. Me pasó con un alumno de la mentoría que literal llegó a la mentoría porque le había dado una trombo, porque el man solo trabajaba. Y literal cuando llegó a la mentoría me dijo, o sea, Sammy, yo estaba demasiado desconectado de la vida. Al final vendía y hacía billete y ni siquiera sabía para qué. Entonces se quemó. Entonces, ojo con eso. Hay mucha gente que se quema trabajando y al final ni siquiera saben para qué trabaja. Y lo otro es la del sacrificio, ¿no? Me tengo que sacrificar para conseguir. No, soy merecedor de excelentes resultados de manera fácil y sin esfuerzo. A mí me encanta trabajar así, me encanta trabajar en lo inesperado, en las bendiciones, en el dinero inesperado. O sea, me encanta vivir en esa energía porque pasan cosas súper bacanas. Entonces, es más desde ahí, ¿listo? No es de tanto esfuerzo. Y les voy a enseñar
cómo ustedes pueden eliminar las creencias, ¿cierto? Verbales que tengan en su subconsciente. Entonces, primer ejercicio. Van a coger en una hoja y van a escribir literalmente cada una de las creencias que recuerden haber escuchado del dinero. Que el dinero daña a las personas, que lo otro es cuestión de eso, todas las que pusimos en el chat, pero muchas. Y ahí les digo, si ustedes, Sammy, solo puse 3, solo vas a reprogramar 3 cosas. Uy, no, Sammy, yo me puse muy juicioso con ese ejercicio y me salieron 50 creencias. Pues puta, vas a transformar toda tu vida. Entonces, entre más extenso, mejor. Otro consejo. Uy, no, Sammy, es que las estaba poniendo, pero ya no sé qué más hacer, no me llegan. Comparta un día con sus papás. Pues puta, le salen 600.000. Es impresionante la cantidad de creencias que tienen los papás. Y uno las, claro, como uno ya está entendiendo esta info, uno las ve clariticas, literal. Entonces, compartan con ellos, hagan una llamada para que vean cómo salen creencias. Paso número 2, tienen que hacer la comprensión. Entonces, ¿qué es la comprensión? Y es, por ejemplo, si la creencia arriba dice, es que el dinero daña a las personas, en la comprensión van a poner, siento que pensar que el dinero daña a las personas realmente me está alejando de poder conseguirlo, ¿cierto? Es como, date cuenta cómo esa creencia puede tener un mal resultado en tu vida actualmente. Entonces, por ejemplo, con lo que mi mamá decía, lo justo. Entonces, siento que pensar que vivir con lo justo es digno realmente está haciendo que por más dinero que facture, al final tengo lo justo para pagar mis cosas, ¿cierto? Date cuenta, haz el clic, la comprensión, una por una. Paso 3, reconocer el origen para eliminar. Entonces, primera pregunta, se la contestan y es, ¿te das cuenta que esos pensamientos y creencias representan únicamente algo que tú escuchaste y que realmente no nacieron de ti? Claro, o sea, ¿te das cuenta que tú no cogiste un día con 5 años? Sí, mamá, yo creo que el dinero daña a las personas. No, o sea, la naturaleza de nosotros es ilimitada. Ustedes ven a los niños, pregúntenle a un niño qué quiere ser. Yo voy a ser millonario, voy a tener 2 aviones, 2 barcos, voy a ir a la luna. O sea, pues, puta, esa es la naturaleza. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta, no, claro, yo escuché que el dinero daña a las personas que tantas veces que al final me lo terminé creyendo, pero eso no nace de mí. Date cuenta que el origen no es tuyo, eso te va a ayudar a eliminar la creencia súper rápido. ¿Te das cuenta que hoy tienes la opción de pensar distinto? Claro. Y aquí también les digo, ¿se acuerdan que les estaba explicando que la mente subconsciente no tiene sentido del humor? De ahora en adelante, ustedes no pueden ni siquiera en broma decir algo de esas cosas. Por ejemplo, las niñas que me llegan por temas de relaciones, que se van y se toman un cóctel con las amigas y no, es que eso no hay hombres, no, es que son los perros, no es que... Yo digo, no más, o sea, tu mente subconsciente no sabe que estás tomándote un cóctel y diciendo un chiste y ella te va a seguir comprobando y trayendo a tu realidad a los hombres perros, no más, ella no tiene sentido del humor, así como tampoco entiende el no. Si yo les dijera en este momento, no piensen en un elefante rosado, ya lo tienen en la cabeza. Entonces hay que entender que es, además es con pinzas la mente subconsciente, ¿listo? Entonces ni en broma. Y lo otro es darse cuenta que pueden cambiar eso para siempre, ya en su vida, ¿listo? Para siempre. Y el cuarto paso es la declaración. Entonces la declaración es, ponen su mano en el corazón y dicen, lo que escuché acerca del dinero no es necesariamente cierto. Literal, o sea, chao, ya, no me como más ese cuento. De ahora en adelante yo elijo una nueva forma de pensar que me lleva a prosperar, que me lleva a la abundancia, que me lleva a estas nuevas creencias a un nuevo lugar. ¿Listo? Y con eso sacan una creencia de su mente subconsciente. Y la reprogramación, ¿cierto? Lo que tienen que hacer ya para reconfigurar la creencia es que van a coger y van a coger. Si aquí la creencia decía, es que la plata daña a las personas. Entonces van a reescribir la creencia en positivo y van a poner, yo amo el dinero me da libertad, paz y plenitud.
Si aquí dice, entre más plata, más problemas, ¿qué voy a escribir aquí? Entre más dinero tengo, más libertad, más felicidad y más diversión tengo en mi vida. Prefiero ser pobre pero honrado. ¿Qué podemos poner aquí? El camino hacia la riqueza es la honestidad y la integridad, ¿cierto? Entonces, así, ¿le salieron 50? 50 tienen que reescribir, ¿listo? Es muy importante que las reescriban. Y una parte es escribirlas, pero tienen que entender algo y es que la reprogramación, o sea, literalmente cuando yo ya puedo reprogramar esto, se hace a partir de 5 pilares. Tengo que escribirlo, tengo que leerlo, tengo que decirlo, tengo que sentirlo y tengo que escucharlo. Entonces, hay mucha gente que se queda en decirlo. Entonces empiezan, yo amo el dinero me da libertad. Soy millonario y no sé qué. Entonces repiten como un loro, pero no sienten un carajo. Y ahí está la clave. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer esto de manera correcta? Entonces, mire, cuando la gente yo le digo, listo, tienes que sentirlo en tu corazón. ¿Cómo se hace? Entonces, literalmente hay dos maneras, la manera errónea y la manera correcta. Entonces, la manera errónea, ¿cómo sería? Entonces llega la gente y empieza a repetir. Ojo a esto, miren, el 99% de la efectividad que tenga una afirmación depende desde la energía del manifestador a la hora de decirla. ¿Qué quiere decir esto? Y es que si tú repites, pero no lo sientes, no pasa nada. ¿Por qué? El universo no te entiende a ti técnicamente las palabras que tú dices, sino que el universo reconoce es la vibración y la frecuencia que esas palabras producen al momento que tú las dices. Entonces veámoslo energéticamente. Si yo llego y empiezo, yo amo el dinero me da libertad, paz y plenitud, soy millonario, pero no siento nada, va a producir una frecuencia así, roja cortica. ¿Cómo funciona el universo? El universo es una chimba, porque el universo nos dice sí a todo siempre. Lo que el universo recibe es lo que el universo expande. Esa es su ley. Siempre te va a dar más. Pero ojo, si el universo recibe esa frecuencia así cortica, que repites como un loro pero no te la crees, lo único que puede expandirte el universo es exactamente la misma energía. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos estos picos de aquí, de esta frecuencia, pues son exactamente iguales a estos picos de aquí. Entonces, ¿qué pasa? No cambia nada. Y eso es lo que le pasa al 99% de las personas. Creen que hacer reprogramación es decir afirmaciones en el espejo. Entonces dicen, no, yo dije ya 20 veces, soy millonario, vendo 30 millones al mes, no pasa nada, eso no funciona, esas bobadas, me tengo que poner aquí a hacer mejores anuncios. No es así, ¿listo? No funciona así. Ahora, ¿cómo si se hace esto de una manera correcta? Entonces, primero, lo primero que tenemos que entender es que como todo es energético y vibracional, lo primero que tenemos que hacer es subir nuestra energía. Entonces, para subir nuestra energía existe algo que yo le llamo el salvavidas energético. Y es que todos aquí tenemos algo que nos gusta hacer, que nos sube la energía. Por ejemplo, a mí ahorita estoy adicto a jugar pádel. Qué cosa tan divertida, me encanta. Entonces, yo cuando juego pádel, acabé de jugar, entonces sube mi energía, súper chévere, salgo feliz, pleno, emocionado, me monto al carro y ahí en el carro empiezo a gritar las afirmaciones como un loco. Y empiezo, yo amo el dinero me da libertad, gracias, o sea, literal, así, súper loco. ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, por ejemplo, sube mi energía hasta aquí y se empieza a generar una frecuencia así súper amplia. Entonces, ¿qué va a pasar? El universo, que literalmente solo puede expandir lo que recibe, va a expandir esa frecuencia así de amplia. ¿Y qué va a pasar? Pues que estos picos de aquí, que yo estoy diciendo, amo el dinero porque me da libertad y plenitud, pues aquí va a empezar a facturar y a ser más libre. Si aquí yo digo, entre más dinero, más feliz, vas a ver que empiezas a facturar y más feliz te sientes. Y todas las cosas que yo digo aquí, naturalmente me van a pasar aquí. Pero es vibracional. ¿Listo? Entonces, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les gusta hacer a ustedes que les sube la energía? ¿Cuál puede ser su salvavidas?
la música, el gym, brutal, el gym también me encanta, o sea, a mí me encanta hacer push-ups, hago flexiones y con música a todo volumen y literal, o sea, siento que me dispara mucho la energía. Entonces, eso, haces tu buen entreno con tu gym, con tu buena playlist todo, y empezás a hacer estos ejercicios, ¿listo? Y así sucesivamente todos. Meditar, dele, entonces te haces tu buena meditación, terminas y te sientes conectado y pum, empiezas a hacer tus afirmaciones. ¿Listo? Así sucesivamente. Cada uno tiene que usar sus salvavidas porque desde ahí, pues pucha, desde ahí sí va a cuajar y sí va a funcionar. ¿Listo? Entonces, así es como lo vamos a hacer. Ahora, sigamos por aquí. Listo. Entonces, algunas creencias muy comunes, y les digo, tienen que hacerlo por todo, ahorita porque estamos hablando de cómo facturar más, pero bacano que lo hagan con las relaciones, con las amistades, con la mente, con el propósito, con la salud, con el dinero, ¿no? Por ejemplo, con la mente. Hay mucha gente que llega y me dice, Sammy, es que cuando todo está bien en mi vida, yo estoy pensando que me va a pasar algo malo. Yo, fue puta, qué loco, o sea, estás programado en tragedia, literal, y es muy común, literal. O sea, todo está bien, algo va a pasar mal, porque es que es imposible que todo esté, no, pucha, ojo. Entonces, muy importante es mm, con las relaciones, que los hombres son perros, que las mujeres son perros, con el dinero, bueno, todas las que vimos, con el tema del propósito, y es, no, si ya consigue un empleo, no vaya a soltar porque está muy difícil conseguir empleo. Y se quedan, fue puta, 45 años en un cargo porque es que se quedaron ahí infelices. No, ojo, ojo, hay que ir explorando. ¿Listo? Entonces, son como creencias súper comunes. Y otra cosa muy bacana que quiero que integren es qué pasa literalmente cuando su mente subconsciente, plum, ya logra transformar una creencia. ¿Listo? Yo cómo sé qué empieza a pasar en mi vida. Entonces, literalmente, lo que empieza a pasar es que su mente subconsciente, ya al tener una creencia nueva, empieza a traer a su realidad todo lo que está en sus manos para que ustedes empiecen a operar desde esa nueva creencia. Entonces, empiezas a tener nuevas maneras de pensar, te llega esta clase gratuita, te llegan talleres, casualidades, personas, o sea, te empieza, ¿no? Y no sé las personas que ya están en un emprendimiento, oye, Nika, ahorita está, que me dice que estás en comercio electrónico, cuando tú dices, quiero entrar en esto, te empiezan a salir videos, historias, se me dice, puta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me sale tanto del mismo tema? Es porque tú ya dijiste, quiero hacer esto, y te empieza a llegar. Entonces, literalmente, por acá hay una preguntita, nos dice Julián, ¿los subliminales silenciosos sirven? Sí, sí sirven, son muy, muy, muy potentes también. Y también tienen que entender algo y es que cualquier tipo de herramienta siempre funciona desde nuestra creencia también. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Julián, los subliminales funcionan impresionantes, son muy potentes, tú te pones un subliminal y esa vaina, puta, te cambia la vida. Si yo te digo, no, eso es pura paja, eso no funciona, ya el subliminal no te va a funcionar. ¿Cierto? Porque yo, digamos, tengo poder sobre tu creencia. Entonces, tienen que siempre discernir y saber que en lo que yo le apuesto y le pongo mi fe, me funciona. Hay un ejemplo que hablan mucho los budistas tibetanos y es que dicen, si tú le pones toda tu fe a que esta piedra es Dios y te va a dar un negocio, esta piedra te lo da. Pero el poder no lo tiene la piedra, lo tiene la fe que tú le pones en la piedra. ¿Listo? Entonces, así funciona cualquier tipo de herramienta. Las afirmaciones, los subliminales, meditar, tomar sol, todo funciona igual. ¿Listo? Entonces, funciona desde nuestra creencia, desde el poder. Y esa es súper bacana también, entonces. Ah, bueno, y digamos que ya cuando, pues listo, se transforman las creencias, aquí pues digamos les voy a mostrar como alumnos que están en la mentoría, que ya les voy a explicar un poquito cómo funciona, y es, por ejemplo, Juan, miren, logramos reprogramar, él era el que tenía los temas de salud, que logramos reprogramar su propósito, conectarse con la vida, y en 4 días metió 1000 pedidos. Y literal, ahí estaban los buenos problemas, y es, me quedé sin plata para anuncios, ¿qué hago? Entonces, estábamos trabajando eso. Ella también está en comercio electrónico, también digamos que estaba haciendo como 10 pedidos diarios y ya digamos que pum, saltó a 200 pedidos más o menos en 3 4 días, o sea, escaló como a 50 pedidos diarios, que fue una buena escala. Natán, digamos que también él ya venía haciendo muy buenas ventas y lo que él quería era irse a vivir a otra ciudad, entonces empezamos a manifestar cómo se iba a ir, un crecimiento en su facturación, todo, y logramos pasar, él estaba haciendo 8 millones en profit y lo logramos subir a 15 millones en 4 meses trabajando juntos.
Keiner también, digamos que, bueno, también escaló bastante rápido. En él trabajamos mucho también temas de creencias, porque él venía también de una crianza bastante compleja. Y con Alejo, digamos que él también estaba en una barrera de 10 millones mensuales hace 2 años y logramos, literal, al segundo mes ya estaban 17 millones y ya hoy en día ir como en 30 y pico, o sea, él sí tuvo una escalada súper chévere. Él también es mentor, vende servicios, digamos, como yo. Entonces, eso es como cosas bacanas y como qué es lo que pasa realmente cuando uno empieza a trabajar esto de fondo. Entonces, digamos que para las que son, si les pareció bacano, si les resonó, si está chévere todo lo que están aprendiendo, digamos que la invitación es mostrarles un poco qué es el método del Samsara, que es mi mentoría de acompañamiento. Entonces, miren, todo lo que vimos hoy, que son creencias, es como la punta del iceberg, ¿cierto? Es muy importante, pero miren todo lo que viene debajo. Sanar con mamá y papá, todos los patrones repetitivos, todos los ciclos, sanar la mente, soltar el control, ¿no? Para la gente que entonces uno quiera, empezó a vender, y empezó a vender, y no sé qué. Entonces el control genera obstrucción, hacer un cambio de identidad que es súper potente también, cómo instalar las metas en el corazón, cómo recuperar la confianza en uno mismo, cómo aprender a trabajar en coherencia, y es como, por ejemplo, los que nos vamos por el emprendimiento es, mañana voy a hacer el Excel, no lo hago. Eh, Mañana sí voy a entrenar, no entreno. Entonces, claro, uno se empieza a decir pequeñas mentiritas y uno dice, no pasa nada porque no tengo un jefe encima. Pero ¿qué pasa? En el largo plazo, eso te afecta a tu mindset, porque lo que tú dices que vas a hacer, no lo haces. Entonces, ¿qué te asegura que el día de mañana vas a hacer las cosas? ¿No? Entonces, hay que trabajar desde las pequeñas cosas hacia las más. Por ejemplo, un mentor de Puerto Rico que tuve, él me dijo eso, me dijo, mira, Sammy, el único hábito que tú tienes que hacer para cambiar tu vida es aprender a cumplirte a tu palabra. Si tú te cumples a tu palabra, pues puta, lo que tú vayas a lograr siempre lo vas a hacer. Otra estructura muy importante es vencer la procrastinación, ¿no? Muchas veces como que nos quedamos ahí, nos congelamos, nos da parálisis por análisis, es que hago, es que no sé qué, entonces pico aquí, pico allá y no avanzo, entonces hay que trabajar estructuras de procrastinación, reconocer tu potencial, esto es muy importante, que es la ley de correspondencia y es como es adentro se proyecta afuera. Si yo adentro no me siento tan crack y tan abundante, afuera no me van a poder proyectar ventas. Entonces, importante, amor propio, límites y energía, y es lo que les decía, si uno, digamos, tiene estas heridas, muchas veces uno es diciéndole sí a todo el mundo, haciendo 60.000 favores, haciendo 60.000 cosas que no nos permiten prosperar. Hay que sanar la relación con el dinero, hay que salirse de la Matrix, literal, para poder proyectar una realidad con abundancia. También hay que trabajar todo lo que es manifestación y física cuántica y todo el tema de propósito de vida. Entonces, si les parece chévere y quisieran conocer un poquito más, quisieran explorar, les voy a compartir un link para que puedan agendar una sesión completamente gratis de 30 minutos. Es una sesión de claridad conmigo, donde podemos conversar. Ustedes me pueden contar un poquito en qué están, qué negocio tienen un trabajo tradicional, quisieran emprender, más o menos qué están viviendo y con base pues en lo que podamos conversar, yo les puedo explicar a ustedes cómo funciona el método del Samsara y cómo digamos que yo trabajo con las personas, ¿listo? Porque tengo digamos que el método del Samsara, una mentoría de acompañamiento, también tengo sesiones, tengo digamos como que varios productos, entonces al final les puedo compartir en esa sesión gratuita todo lo que yo manejo por si resuenan y lo quisieran tomar, ¿listo? Entonces ahí les comparto el link, también se los voy a enviar por el grupo para que lo puedan revisar y puedan agendar una sesión gratuita si quisieran conocer un poquito más sobre cómo trabajo para poderlos apoyar en sus procesos. ¿Listo? Ahí ya les compartí el link, se los voy a mandar también por aquí, por el grupo. Lo voy a compartir aquí. Vamos a ponerlo aquí. En este link pueden agendar su sesión gratuita de claridad de 30 minutos. Listo, y se los compartí también por WhatsApp. Y listo, muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tenemos dudas, preguntas? Toda confianza, les contesto todo lo que quieran en estos minuticos. Por aquí, a ver si tenemos alguna duda, pregunta al respecto. Vamos a ver. Si no, finalizamos la clase entonces, ¿les parece bien? Sí, Jenny, ¿tienes una pregunta? De una, abre tu micrófono.
Hola, ¿cómo vas? Muy bien. Pues sí, sí, me pareció muy interesante la clase y me genera también mucha curiosidad en el tema de cuando hablas de sanar heridas. Ujú. Porque, pues bueno, estoy en la mentoría de José, estuve en la clase que diste hace unos días, Súper. pero no tengo mucho tiempo de haber empezado y todavía como que no despego como tal. Y me generó como mucha intriga el tema de sanar heridas y el tema de cerrar ciclos, porque yo también hace poco viví una quiebra, quedé sin nada, entonces estoy como en ese proceso de volver a salir a flote. Y, Wow. y justamente sentí como si hubiera sido como una traición, como si hubiera sido como, sin entrar mucho en contexto. Me sentí traicionada por la persona con la que estaba trabajando, con la que tenía el negocio, entonces sí me pasa lo que tú dices, de que la veo y digo, "Mm". Entonces sí, sí me parece muy interesante este tema. ¿Algún consejo que quieras adicionar como para el tema de cerrar como ese ciclo, aparte de Claro, ya, ¿no? claro que sí, Jenny. Bueno, primero, pues puta, lo entiendo, es lo que estás viviendo, pero mira, hay algo, varios consejos que te doy para la etapa que estás viendo. Primero, el punto más crítico y más doloroso ya lo viviste. O sea, tienes que saber algo, y es que más para el fondo uno no se puede ir. Ya tocaste fondo y ya solo queda para arriba y para prosperar. Entonces, eso es como una luz bacana que también me ayudó mucho en mi proceso. Segundo, con la persona, claramente, que obviamente están las emociones ahí reprimidas y eso, una súper herramienta que te regalo aquí en la clase es la silla vacía. Vas a coger a esa persona, la vas a visualizar, pones una sillita enfrente de la otra, te la imaginas ahí y le tienes que decir todo lo que se te ocurra, todo lo que sientas. Ahí no hay que ser polite, decente, nada. Si le quieres decir 60.000 groserías, sácalas. Si le quieres decir que te dolió mucho, sácalo. Si le quieres decir que es una hijo de tantas, sácalo. No importa, porque necesitamos liberar esas emociones. Porque es que algo muy importante, ese es como el primer paso de los 7 pasos de la sanación, pero es que hay mucha gente que quiere llegar a sanar sin haber literal sacado toda la rabia y todas las cosas. Y somos seres humanos. Obviamente hay rabia, obviamente hay rabia, hay que sacarlo. Entonces, esa es una súper herramienta que te puedo regalar. Es hazle mucha silla vacía, que eso te va a ir descargando y te va a ir liberando. Y si te sientes un poquito en tal, agenda la sesión gratis y ahí ya, digamos, te puedo explicar de pronto tomando una sesión o si de pronto quieres una mentoría de acompañamiento y ahí ya podemos entrar un poquito más al detalle. ¿Listo? Vale, Con muchas gusto. gracias. Con gusto. Por aquí hay otras preguntitas en el chat. Dice Angélica, para buscar trabajo en otro país, ¿cuál es el mejor consejo? Realmente sería mi primero como ingeniera, pero por la edad ya debería tener más experiencia. Gracias. Bueno, Angélica, excelente pregunta. Mira, muchas veces no se nos dan los procesos laborales porque no se cierran bien los anteriores procesos laborales. Entonces, algo muy común que yo veo en mis alumnos es que hay muchísima gente que cierra el ciclo laboral desde el peor punto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando salen de un trabajo salen en saturación, salen mamados, salen por un problema, los despiden, o sea, y esa energía queda como, súper fuerte y súper densa. Entonces, para que tú puedas conseguir un nuevo empleo que sea muy bueno, tu energía tiene que estar otra vez arriba. Imagínate como cuando tú conseguiste el último trabajo. Uno entra a un nuevo trabajo, es uno feliz, la va a romper, espectacular, todo. Y luego con el tiempo va bajando, 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 hasta que uno sale en saturación mamado, ya no quiero más este trabajo. Entonces tienes que cambiar tu energía. Un excelente ejercicio que puedes hacer para eso es que puedes escribirle una carta de cierre a tu anterior trabajo, agradeciéndole por absolutamente todo. Porque, ¿qué pasa? El universo es binario, es unos y ceros, literal, es blanco o negro. Entonces, ¿cómo funciona el universo con el tema laboral? Y es que para el universo, tu trabajo, él solamente lo toma como tu fuente de ingreso. Si el universo toma tu fuente de ingreso y tú quedaste rayada con el último trabajo o saliste mal, el universo va a decir, Angélica, ¿agradece o no agradece el último trabajo? Si salí en frustración y si salí rayado, el universo lo toma como si uno no agradeciera, pero en el fondo uno sí lo agradece.
Entonces, escribir una carta y decirle gracias trabajo porque logré esto, esto, va a hacer que tu energía cambie hacia esa fuente de ingreso y el universo lo tome como positivo. Y eso te deja en un lugar vibracional ideal para manifestar un nuevo empleo. Eso es una súper herramienta que te recomiendo, que te va a ayudar mucho. Por acá Julián dice, soy empleado y estoy aprendiendo trading. El iniciar con comercio electrónico puede desenfocarme. Eso es como mi susto. Las dos cosas me gustan, pero me gusta más el tener. Excelente pregunta, Julián. Mira, ahí vemos un poquito lo que es el síndrome del objeto brillante, ¿cierto? Y es, mira, si el trading te gusta, o sea, mira, hagas lo que tú hagas, sea comercio electrónico, sea trading, o sea lo que sea, tiene una curva de aprendizaje, ¿cierto? Si es trading, uno sabe que el primer año es cogiendo conocimientos, no sé qué, el segundo año empiezas a operar en demo, el tercer año ya empiezas a ser rentable, el cuarto año ya empiezas a ver profit, o sea, uno sabe que son procesos así como de ir estructurándose y con paciencia y lo vas haciendo. Yo te recomendaría que le metas el 100% de tu energía a trading si el trading conecta contigo. Ahora, eso tienes que tú identificarlo. Por ejemplo, a mí el trading me parece bacano, pero yo soy un ser que soy muy sensible emocionalmente. Entonces, que yo sea sensible emocionalmente es lo que a veces me permite conectar también con las personas, leer su energía. Entonces, ¿por qué no me conecta tanto el trading? Porque es que, hijo de puta, me parece muy teso manejar las emociones cuando uno se está jugando su dinero. Entonces yo no conecto tanto con eso, pero si a ti te gusta y te trama, métele full al trading hasta que ya seas rentable, hasta que tengas buen profit, hasta que ya entiendas ese modelo de negocio, te tome un año, dos, tres, cinco, lo que te tome. Y si quieres, cuando ya la tengas clara y quieres hacer comercio electrónico, quieres hacer dropshipping, quieres montar una marca, le hagas. Pero para mí, foco en una sola cosa, porque si no, tu atención se dispersa, pica uno aquí, pica uno allá, y no logras las cosas. Entonces, literal, foco, rayo láser para lograr todo. Con gusto, Julián. ¿Va a quedar grabada la clase? Voy manejando, me gustaría la completa. Claro que sí, yo se las mando ahorita por el grupo la grabación para que la puedan revisar. Claro que sí, no hay ningún problema. Listo, bueno, ahora sí, ha sido un placer de verdad darles esta clase el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Bacano, bacano que estén invirtiendo su tiempo en este tipo de clases de información. Por ahí quedo atento entonces a los que quieran tomar su sesión gratuita de claridad. Agendan desde el link, ya se los mandé también al grupo de WhatsApp. Conversamos, se reunimos, me dicen más o menos en qué andan y los puedo apoyar desde ahí. Listo, les mando un abrazo enorme para todos. Que tengan una feliz noche, que descansen, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Con mucho gusto.